Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues vamos a dar inicio a esta quinta reunión ya del Día del Nutriólogo. Fue una iniciativa que tuvimos ya hace 5 años en la parte de la pandemia. No, miento, esa todavía nos alcanzó a realizarla de manera presencial, después fue la pandemia, después ya fue unas combinaciones entre en línea y presencial, y bueno, este año la vamos a hacer de manera virtual y vamos a aplicar un tema interesante, que ya vamos a introducir la parte genética. Creo que es algo que no habíamos tocado de manera profunda. Y el título como tal es Aplicaciones reales de la genética en la nutrición deportiva, ¿no? Entonces, pues la nutrición deportiva está viviendo una transición importante y durante años hemos trabajado con promedios, recomendaciones generales, ¿no? Esos rangos de las poblaciones y, ¿por qué no decirlo así, de esa manera, ¿no? Esos protocolos estándares, ¿no? Hoy, pues la genética nos permite entender por qué dos atletas con la misma dieta, el mismo entrenamiento y el mismo entorno van a responder de forma completamente diferente, ¿no? Yo les comentaba mucho a los alumnos de pregrado de nutrición cuando veíamos dietocálculo, ¿no? Esa parte de Harris y Benedict, decimos, bueno, y si tienes en el norte del país y en el sur del país o en el centro del país a dos pacientitos hipotéticamente iguales, misma edad, misma talla, misma todo, y el gasto calórico, de acuerdo a la fórmula, pues va a ser exactamente el mismo, pero no significaba que iban a tener los mismos resultados, ¿no? Y ahí, pues esa parte de la genética es el que nos ayuda a entenderlo, ¿no? El objetivo realmente de esta charla no es vender esas pruebas genéticas ni crear esas falsas expectativas, sino mostrar cómo la genética puede integrarse de forma ética, clínica, práctica dentro del abordaje nutricional del deportista, ¿no? Creo que en algún momento, y recuerdo perfectamente ese congreso, ¿no? Fue en Querétaro, me invitaron a una conferencia. Yo hablé de la genética del deporte y el ponente siguiente habló acerca de las pruebas genéticas, ¿no? Y él comentaba de la parte de charlatanes, ¿no? En el sentido de que a veces lo que se vendía era humo, ¿no? Y bueno, parte de la conferencia tenía razón, ¿no? No todas las pruebas genéticas, en este caso a partir de saliva, pues van a detectar a todos los genes. Sabemos que no todos los genes se expresan en saliva, ¿no? Entonces sí, tenía quizá esa parte, ¿no? De razón, y ahorita lo vamos a ver a través de algunas plataformas. Pero también es indispensable generar estas pruebas genéticas en estos atletas para poder redireccionar de mejor manera, ¿no? Entonces, por eso hablo que el objetivo no es tanto el que yo ahorita les venda esas pruebas genéticas, sino más bien que juntos las analicemos, las podamos aplicar y sobre todo que nosotros podamos dirigir esa terapia con esas pruebas genéticas que realmente, pues sí te van a ayudar, ¿no? No es el hilo negro, no es lo que te va a hacer que el atleta sea alto rendimiento, no, no, no. Es como cuando tú trabajas, ¿no? Con el pacientito que vive con diabetes, ahora que tuvimos al día de ayer nuestro módulo del diplomado, ¿no? Que veamos esa parte de hipoglucemias, esa parte de hiperglucemias, las escalas, ¿no? Los estándares. Si tú no mides la glucosa del pacientito que vive con diabetes, pues estás trabajando a ciegas, ¿no? O sea, no sabes si el plan está funcionando para bajar la glucosa, si a lo mejor se le está subiendo, ¿no? Y cuando tú llevas ese monitoreo, pues puedes medir de mejor manera esos resultados o puedes hacer modificaciones, ¿no? De acuerdo al objetivo. Entonces, hacia allá voy con esto, ¿no? Cuando tú haces esa parte antropométrica, bioquímica, clínica, genética del atleta, le prescribes el entrenamiento adecuado, el plan de nutrición va acorde a su planificación deportiva, pues los resultados todavía van a ser pues mucho mejores, ¿no? Entonces, hacia allá pues va esta charla y bueno, tratando de celebrar nuestro día, ¿no? Lo que nos gusta hacer a través de la clínica, del deporte, de servicios de comedores, ¿no? Al final y al cabo, pues somos nutriólogos, es la Federación Internacional de Nutrición Deportiva, así que vamos a festejarlo con esta charla, ¿no? Eh, ok, bueno, vamos a ver los objetivos de esta conferencia.
comprender esos fundamentos de la genética aplicada, ¿no? La parte de la relación entre gen, nutrición y ahora enfocado al rendimiento y realmente esas aplicaciones reales en el deporte, ¿no? A veces leemos un paper muy interesante, tenemos esa información ya, pero a veces no la podemos bajar, ¿no? Me refiero a replicar, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos pues ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? En este caso vamos a tratar de bajarlo para que todos podamos llevarlo a cabo con nuestros atletas. Entonces, ese va a ser el objetivo, ¿no? Y ahora sí, vamos a empezar con genética, con nutrición deportiva, con las definiciones, ¿no? Todo. Ay, nada más si nos apoyan de favor con sus micros en mute, se los agradeceríamos. Listo, ¿no? Bueno, primero vamos a definir, ¿no? ¿Qué es la genética? Hay un libro que a mí me gusta bastante. Voy a ver si lo tenemos aquí a la mano. Sí, se llama Genética Humana de Lisker. Y ahí me gusta cómo define la palabra genética que viene del griego genes, que significa llegar a ser, ¿no? Y justo, ¿no? Hemos comentado desde el punto de vista de fisiología, ya hemos tenido varias clases de fisiología del deporte, lo que decía este Perlof Astra, ¿no? Que es fisiólogo, es considerado el padre de la fisiología moderna, y él decía, para poder llegar a ser un atleta olímpico, debes de seleccionar de manera correcta a tus padres, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que la genética tiene un valor, ¿no? Entonces, sí, claro que sí, Pedro. ¿Cuál es el nombre del libro para leerlo? Así se llama, Introducción a la genética humana, Pedro, ¿vale? Introducción a la genética humana y es de Lister, el autor. ¿Ok, Pedro? La verdad es que es un libro muy interesante y comentábamos, ¿no? Bueno, pero la Dastra como que da esas bases de que la genética juega un papel importante en el rendimiento deportivo y este libro traduce genética como genes del griego y dice llegar a ser, ¿no? O sea, tu material que tienes para poder llegar a ser, en este caso, un atleta de alto rendimiento, un atleta olímpico, ¿no? Entonces, pues sí, la genética influye en la respuesta al entrenamiento, la dieta, la recuperación. Realmente todo esto debería ir como aterrizado esta parte genética, ¿no? Acorde a tus genes, un entrenamiento, acorde a tus genes, una dieta, cómo va esa parte de la recuperación de acuerdo a todo esto, ¿no? Y realmente, pues esa genética estudia las variaciones en el ADN, principalmente esos polimorfismos de un solo nucleótido, que son mejor que desconocidos como SNPS, que van a influir en el metabolismo de ciertos nutrimentos, ¿no? Llámese proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿no? También en cuanto a la respuesta del ejercicio, aquí tendríamos que ver esos dos estímulos, ¿no? Nutrición y ejercicio. E inclusive también el riesgo de lesiones, ¿no? Comentábamos ahí, ¿no? ¿De qué, Pedro? Comentábamos las campañas que generaba Metrix en su momento, que diga Sportseed con Metrix en su momento, demasiado interesantes, ¿no? Acerca de los genes asociados a las lesiones, que sí, también lo podríamos medir, ¿no? Y esas adaptaciones fisiológicas al ejercicio. Entonces, todo esto va a influir con la genética, la interacción. Les comentaba de esos polimorfismos y quiero hacer un pequeño paréntesis en esta parte porque la diferencia entre mutación y polimorfismo, quizás si lo vemos a nivel poblacional, es a la cantidad de personas a las que llegan, ¿no? ¿A qué me refiero? Mutación menos del 1%, polimorfismo más del 1%, ¿no? En la población que podemos identificar. Yo diría que no todas las mutaciones son malas. Obviamente si hablamos, por ejemplo, en cáncer, ¿no? Mutaciones del gen para el cáncer de mama, pues sí, lamentablemente es malo, pero hay muchas mutaciones o polimorfismos en el deporte que nos ayudan a mejorar ese rendimiento deportivo. Entonces, no todo es malo, pero tendríamos que identificarlo, ¿no? Entonces, esos polimorfismos de un solo nucleótido, el simple hecho de que cambie una base nitrogenada por otra, una citosina por una guanina, una adenina por una timina, adenina por una timina, puede hacer
que nuestro cuerpo tenga ciertas capacidades diferentes, ¿no? Y aquí quiero hablar mucho del polimorfismo del ACTN3. Voy a hacer un paréntesis, ¿no? ACTN3, alfa-actinina 3, es el gen que codifica a la proteína de la actina. Ya a nivel fisiológico, justo en nuestra clase de fisiología del deporte habíamos hablado acerca de la actina y de la miosina que estaban en la contracción muscular. Entonces, este gen te va a codificar esa proteína, ¿no? Hay un paper que me gusta mucho y ahorita lo vamos a ver la parte práctica para que eso sea muy interesante. Hay un gen que me gusta mucho, que diga un artículo que dice ACTN3, el gen de la velocidad, ¿no? O sea, este gen realmente te predispone a ser veloz, ¿no? Y aquí muchas de las investigaciones fueron por el Instituto Australiano del Deporte, que la verdad es pues un instituto que impacta en la nutrición deportiva. Ahí tenemos la clasificación de los suplementos alimenticios a través del IAS, ¿no? Y todas las investigaciones que generan, ¿no? Y ellos son los primeros en publicar esta investigación de la alfa-actinina 3. Y si tú te sumas a la bibliografía, hay un artículo muy interesante en donde hacen la genotipificación, que es el estudio para la detección de estos polimorfismos, una PCR podría ser, reacción en cadena de la polimerasa a tiempo real, eh, hacen el estudio a todos los atletas olímpicos que llegaron a la final en 100 metros planos. Y oh, sorpresa, todos ellos tenían el polimorfismo, ¿no? ¿Con qué concluye este estudio? Que para llegar a ese nivel, pues necesitas tener ese polimorfismo, ¿no? No significa que tú no puedas modificar la velocidad a través de tu entrenamiento. Claro que lo vas a poder hacer, le vas a bajar segundos al reloj, pero va a ser difícil que puedas llegar a ese rendimiento, ¿no? O a esos estándares. Por eso hablan de ese gen en particular en la velocidad a nivel olímpico y que prácticamente todos los finalistas pues lo tenían, ¿no? Y así como ese gen se caracteriza en la velocidad, hay 14 genes que se caracterizan en la fase de hipertrofia, ¿no? Y así cada una de las capacidades que nosotros quisiéramos analizar, podríamos encontrar un gen. Realmente nuestro cuerpo humano tiene más de 25.000 genes, ¿no? Entonces, sería prácticamente un curso, ¿no? De todo un año para ir a hablar gen por gen o familia de genes que a lo mejor tengan ciertas funciones de manera similar, ¿no? Recuerdo cuando daba las clases de anatomía, ¿no? en el SIX, eh, a la carrera de nutrición y era primero los 206 huesos, ¿no? Y el primer examen era, pues literal, del 1 a los 206 y ya que tenían que poner ahí los huesos, ¿no? Después las 205 articulaciones, ¿no? Un hueso que no se articula es el hueso ioides y ahí la tenían más fácil, ¿no? De acuerdo a los nombres, ¿no? De los huesos es el nombre de la articulación. Y después nos fuimos a los músculos, más de 650 músculos, ¿no? Y ya cuando llegamos a la genética, pues sí los veía como asustados de que a lo mejor el examen iba a ser colocar más de los 25.000 genes, pero no, no llegamos hasta allá, ¿no? Pero a lo que voy es, muchos genes van a estar involucrados en procesos de salud y enfermedad y otros genes van a estar involucrados en esta parte del rendimiento deportivo, ¿no? Y en la nutrición deportiva, pues sí, la genética realmente no va a sustituir la historia clínica, la antropometría, la bioquímica, la evaluación dietética, más bien complementa, no reemplaza. Por eso les digo, si nosotros pudiéramos insertar la genética, lo que hacemos día con día, créanme que vamos a tener muchos mejores resultados, ¿no? Nuestro score va a mejorar de no sé, la consulta, si de 10 pacientitos, perdón, 7 o 6 tenían resultados, pues con esta aplicación de la genética prácticamente nos podríamos arriesgar a que el 10%, a que sí, el 100% de los 10 pacientitos, pues tengan esos resultados, ¿no? Junto con el profesor Roberto Alvarado, ya tenemos algunos años colaborando, nos llegó una invitación de Roche de que pusiéramos unas células específicas. Roche es el que hace el termociclador para que los nutriólogos pudieran canalizar a los pacientes a las células y hacerles esos perfiles genéticos acorde a ciertas patologías, acorde al rendimiento deportivo y diseñar una capacitación para que pues prácticamente ellos pudieran interpretar esos resultados, ¿no? Lamentablemente se hizo todo
Y en la primera conferencia que íbamos a impartir el maestro Roberto y yo, para Roche, y que se podían poner las células en zonas específicas, las células en zonas específicas, perdón, fueron 5 nutriólogos, ¿no? Entonces, quizá en ese tiempo no tuvo el impacto. Me acuerdo perfectamente que nos fuimos un poquito tristes, ¿no? A comer, y ahí en la comida yo le comentaba al profe Robert, ¿no? Va a llegar un momento en que así como la bioquímica, la biometría hemática, pues prácticamente es de rutina y tiene un costo accesible, ¿no? Va a llegar el momento en que la PCR pues va a tener que ser igual accesible y económica, ¿no? Y no pensábamos en una pandemia, no pensábamos en COVID. Llega el COVID y justo, ¿no? La PCR es el estándar de oro para la detección. Sabemos que la reacción en cadena polimerasa se generó, ¿no? En 1989 en la parte de virología, de microbiología con ese perfil, pero que ahora la aplicamos para diversas cosas, ¿no? Incluyendo el deporte. Ujú. Entonces, bueno, la verdad es que va a cambiar, va a ir cambiando, ¿no? Bueno, ya el doctor Christian nos comentaba la lista de sustancias prohibidas, uno de los 8 estándares que tiene la WADA, y bueno, él se centró más bien a las sustancias y no tanto a los métodos, pero dentro de los métodos, el M3 es la parte del dopaje genético, ¿no? Del dopaje molecular, de insertar células modificadas, de quizá hasta de modelos animales, ¿no? Esas secuencias homólogas que te dan esas cualidades, insertarlas al ser humano. Y ya ahí en París se hicieron las primeras pruebas de dopaje genético, ¿no? Entonces, la ciencia va avanzando y nosotros, si queremos estar involucrados en esos procesos, pues debemos ir actualizándonos para llegar casi al mismo ritmo. Ujú. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario, ¿todo bien? Todo bien, gracias. Perfecto, Itzel, muy bien. Los demás, ¿cómo Todo bien, vamos? Doc. Perfecto, Antonio, muy bien. Perfecto, entonces vamos a continuar. ¿Todo bien, Pedro? Perfecto, Pedro. De hecho, Pedro es arte marcialista, taekwondoín principalmente. Perfecto, Gafs, todo bien. Ivonne, todo bien, muy bien. Betty, todo perfecto, muy bien. De hecho, Pedro, te comento, ahorita que vi tu nombre me acordé. Cuando yo estaba en el laboratorio de biología molecular de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, la UNAM había generado una investigación con sus taekwondoines acerca del ACTN3, porque está hablando de velocidad, ¿no? No indica precisamente si es velocidad de desplazamiento en el caso de 100 metros planos o velocidad de reacción, ¿no? De entrar a una pichanga y salir, etcétera. Y la investigación de la UNAM también concluye algo similar a los artículos o los papers que dictan de atletismo de las pruebas de 100 metros, que esa velocidad de reacción, ¿no? Reactiva, se ve reflejada en los pacientes, en los taekwondoines que tienen ese polimorfismo, ¿no? Ahí fue algo curioso del paper de la UNAM, que ya tiene muchos años publicado. Yo creo que ese paper ha de tener, no sé, como en el 2011, 2012, y comenta que no todos sus taekwondoines pues tenían el polimorfismo, pero cuando hacían la correlación de la parte de la expresión de los genes vinculados a esas pruebas de velocidad, de reacción, pues había una significancia, ¿no? Estadísticamente significativo. Ahorita que me acordé de ti, pues no deja de ser funcional ese gen, quizás a lo mejor para tus taekwondoines, ¿no? A ver, vamos a detectar ciertos polimorfismos en taekwondoines y ver si a lo mejor esto lo podemos explotar con estos atletas. Ujú. Bien, entonces vámonos con la siguiente lámina, que es acerca pues, de los genes que están relacionados con el metabolismo, principalmente de estos macronutrientes, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas. Ujú. Espérame tantito, creo que tenemos aquí un mensajito. No, ¿de qué, Pedro? ¿De qué?
Y algunos, pues bueno, carbohidratos, ¿no? Algunos polimorfismos que influyen en cuanto a la sensibilidad de la insulina, el uso de la glucosa durante el ejercicio, el riesgo de hipoglucemia o en este caso hiperglucemia, ¿no? Inclusive a lo mejor, bueno, no, sí, de hecho tenemos que ver la parte de la genética en la diabetes, es un tema bastante interesante. A mí normalmente en el diplomado de titulación del SIX de educador en diabetes que le imparte el doctor Eliud, me toca dar más bien el tema de prescripción del ejercicio, pero he visto esa parte de la genética de la diabetes que es sumamente interesante y que también aquí aplica para nuestros deportistas, ¿no? Si estamos hablando de sensibilidad a la insulina, si estamos hablando de uso de glucosa durante ejercicio, ¿no? Pues deberíamos de seguirlo monitoreando porque al fin y al cabo, pues van a ser esos sustratos energéticos los que nos van a dar la energía, ¿no? Ahora sí que dos atletas con la misma carga de carbohidratos, precompetencia, pues pueden tener esas respuestas glucémicas completamente distintas, ¿no? Y aquí podríamos entonces hacer esos ajustes en el timing, ajustes en la cantidad, selección del tipo de carbohidratos, ¿no? Ya habíamos hablado de la dieta Armstrong, que es una dieta rica en hidratos de carbono, por Perlof Armstrong, el fisiólogo que les comentaba, en donde el 70% es carbohidratos, 15 proteínas, 15 lípidos, y que, bueno, eso se maneja 3 días antes de la competición, durante la competición, 3 días después de la competición, lo que él categoriza como temporada, la temporada desde el aspecto nutricional, más aparte las tres cargas de hidratos de carbono, antes, durante y después el día de la competición, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que si nosotros pudiéramos hacer esos genes vinculados al metabolismo de carbohidratos, podríamos hacer todavía un ajuste, ¿no? De manera muy puntual del timing, de la cantidad y de la selección de tipos de carbohidratos, ¿no? Yo creo lo que les comento a veces a los alumnos es, bueno, cuando estás en pruebas que son, pues prácticamente nada más para ver cómo está el atleta, cómo rendir, pues sí, puedes hacer ahí algunas intervenciones, vas monitoreando cómo responde, etcétera. Pero ya cuando te estás jugando una final, pues prácticamente tú estás echando toda la carne al asador, ¿no? Entonces, aquí, pues te podría todavía mejorar ese performance, ¿no? Digo, a veces anotar una patada, ¿no? En el último minuto, el bajarle una centésima de segundo, ¿no? Al reloj o, no sé, recorrer una distancia mayor. Ya hablando en esos términos de alto rendimiento, pues a veces es mucho tiempo de entrenamiento, mucho tiempo de nutrición, o sea, no va a ser de la noche a la mañana. Y bueno, con estos pequeños tips apoyándonos de la genética, pues puede ser primordial, ¿no? En cuanto a las proteínas, pues bueno, estos genes relacionados con la síntesis proteica, recuperación muscular, riesgo de catabolismo, ¿no? Habíamos comentado 14 genes enfocados a la hipertrofia, la miostatina es uno de ellos, de los principales y de los más investigados. Y aquí nos permite, ¿no? Nosotros ajustar esos gramos de kilogramos de proteína al día, esa distribución diaria, ¿no? A priorizar ciertos aminoácidos según el perfil del atleta. Siempre hablamos de aminoácidos esenciales, no esenciales, semiesenciales, pero en el deporte también hablamos de esos aminoácidos cetogénicos, glucogénicos y glucocetogénicos, ¿no? Aquellos que tienen esa capacidad de, a través de las vías metabólicas, pues convertirse en glucosa y darte energía, convertirse en lípidos y darte energía, ¿no? Eso lo vamos a ver también cuando veamos ese módulo de dieta keto en el deporte, ¿no? Los días viernes, de cómo nos podemos apalancar de esa parte, ¿no? Y en cuanto a los lípidos, pues bueno, esos polimorfismos asociados a la oxidación de lípidos, al perfil lipídico, la respuesta a dietas altas o bajas en grasas, ¿no? Esa parte de la dieta keto, ¿no? Principalmente. Y yo creo que, pues aquí entendemos por qué no todos los atletas van a responder igual a esas dietas low carb, ¿no? Que ya habíamos visto en la certificación de dieta cetogénica, que puede ser inclusive como una antesala, ¿no? O propia de la dieta cetogénica. Habíamos hablado en el curso de los 5 tipos de dieta cetogénica, ¿no? Cetogénica clásica, de triglicéridos de cadena modificada, la dieta Atkins, ¿no? Que fue la más común, pero también vamos a ver una en el deporte que es una redistribución o un ajuste de la distribución enfocada al CrossFit, que la verdad es muy interesante ese plan de alimentación para deportistas que están en keto.
pero a través de estos genes, pues nos permite, ¿no? Fíjense que ahora que hemos hecho este trabajo en convenio con Ergogenia Nutricional para las formulaciones y todo lo de la creatina, las investigaciones, nos hemos percatado en los papers y ese es nuestro segundo paso que nosotros queremos llegar, ¿no? A la parte de no solamente pues ensayos clínicos, ¿no? Sino ya investigaciones genéticas, hay un receptor de entrada, el MCT1, el MCT4, que es el mismo receptor de entrada de la creatina y de los cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, la verdad es que de ahí se puede desprender pues una publicación muy interesante y esclarecer algunos aspectos que comparte tanto la creatina como los cuerpos cetónicos, ¿no? Me refiero a esos pacientitos que están en dieta cetogénica. Va a ser un área de oportunidad, yo creo que para el segundo semestre, ¿no? Que podamos ya empezar a hacer esos análisis o esas investigaciones ya un poquito más a fondo, ¿no? Moleculares. Ahorita estamos haciendo antropométricas. Con el equipo de fútbol de la UAN Xochimilco se hizo, de la UAN Azcapotzalco se hizo ya esas vinculaciones entre las pruebas de esfuerzo, el perfil antropométrico, y podemos llegar a un tercer paso que es la parte genética, ¿no? Muy bien. Vamos a genética, rendimiento, ¿no? También aquí puede estar involucrada la parte de lesiones, de recuperación, ¿no? Así como vemos capacidades condicionales, ¿no? Fuerza, resistencia, velocidad, flexo-elasticidad, hay unas capacidades coordinativas, pues bueno, no, reitero, ¿no? Hay ciertos genes que se pueden enfocar, ¿no? A la mejora de esa fuerza fuerza máxima, fuerza hipertrofia, fuerza resistencia, fuerza explosiva, ¿no? Los diferentes tipos de fuerza, resistencia, con, con mi primo, que le mando un saludo, el licenciado en entrenamiento deportivo Jesús Ernesto, este, hicimos ahí unos protocolos en cuanto a dos genes, ¿no? EPO y HIF1 alfa, eritropoyetina y HIF1 alfa, que era factor inducible de hipoxia subunidad alfa y que estaba vinculado a esa parte de la resistencia del atleta, ¿no? Triatlón, maratón, ciclismo, los tres deportes que involucran el triatlón se ven beneficiados con estas modificaciones, ¿no? De estas expresiones génicas. Potencia y reitero, ¿no? La parte de recuperación. Ujú. Existen esos polimorfismos asociados a la inflamación, a las tenidopatías, a las lesiones musculares recurrentes, ¿no? Inclusive, ya si a lo mejor empezamos a dominar la parte fisiológica, podríamos ver qué pasa con el colágeno, qué pasa con el estrés oxidativo, cómo podríamos ahí modularlo, ¿no? El estrés oxidativo para que no sea tan perjudicial para el atleta, que pues si sabemos su macrociclo puede tener inclusive dos picos de alta demanda de intensidad y sabemos que esa alta intensidad pues, nos va a generar ese estrés oxidativo, ¿no? Entonces se puede y se puede y hay genes que están vinculados en ese aspecto. Ujú. Ya si lo vemos en las aplicaciones, pues reales, ¿no? El ajuste de las cargas de entrenamiento, esas estrategias nutricionales antiinflamatorias, lo que les comentábamos que hicimos con Anaísa de la cúrcuma, midiendo el lactato y algunas otras proteínas inflamatorias, ¿no? La suplementación de manera individualizada y ojo, esa mayor énfasis entre las recuperaciones, ya sea entre sesión y sesión o entre competencia y competencia, ¿no? Yo creo que ahí, pues la verdad sí hay un área de oportunidad demasiado interesante, ¿no? Y bueno, vamos a caer con esa parte de la nutrigenética, ¿no? Esa personalización de la nutrición basada en esas variables genéticas, en esos polimorfismos, ver a los nutrientes como ligandos, ¿no? Sustancias que pueden modificar la expresión de ciertos genes, ¿no? A la alza, a la baja y que realmente lo que dice la NUGO, que es la Asociación Europea de Nutrigenómica, uno dice, nuestro objetivo es hacer práctico esos conocimientos moleculares, ¿no? Porque luego a veces se quedan más en teoría. Y la otra es que para que se considere una dieta personalizada o precisa, necesita tener tres puntos principales. Uno, cubrir los índices diarios recomendados. Eso lo hacemos nosotros, vemos las tablas, vemos los requerimientos de acuerdo al ciclo de la vida, ¿no? Dos,
al nivel del fenotipo. Hacemos antropometría, hacemos composición corporal, lo hacemos bien. Pero el tercer paso es cuando a veces fallamos, porque dice la parte del genotipo, ¿no? Detectar esos polimorfismos, medir esas expresiones génicas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que nos hace falta para realmente decir que es una nutrición personalizada, una nutrición precisa, ¿no? Entonces, a través de estas, ¿no? de estas conferencias, vamos a buscar el entendimiento de esos genes vinculados y poderlos explotar, ¿no? Y bueno, antes de que entremos a los casos aplicados, me gustaría hablar un poquito de la ética, de los límites, de los errores comunes, ¿no? Realmente no todo lo genético a veces es clínicamente útil. Hay algunos errores frecuentes como interpretar quizás a lo mejor también un gen de forma aislada o cuando queremos ver ese carácter monogénico cuando es poligénico, ajá, porque hay muchas interacciones. Hay unos diagramas que nosotros hicimos ahí en el 2014 de genes a través de un software y veíamos cómo cuando le picábamos a un gen, como eran factores, bueno, genes maestros, que son aquellos que pueden regular la expresión de otros genes arriba abajo de su cascada de señalización. Veíamos en el software cómo al apagar un gen, de manera indirecta, también apagábamos los demás, ¿no? Entonces ya había otras consecuencias. A eso me refiero a tratar de analizarlos de forma aislada cuando es de carácter poligénico. Eh, Igual, ¿no? Como lo hacemos cuando llega el paciente, oye, es que quiero bajar de peso para la playa o quiero bajar de peso para la boda. Ah, sí, no te preocupes, yo te voy a bajar 10 kilos en un mes, ¿no? Digo, no podemos prometer esos resultados garantizados de igual manera, ¿no? Con la genética no puedo decir, a pesar de que estés haciendo test genéticos, mira, sí, tú vas a bajar el test de tus 40 yardas de 6 segundos a 5 segundos, ¿no? No podemos prometerlo, sí podemos decir, mira, tiene esas características genéticas, podemos rediseñar tu entrenamiento para enfocarlo en ese aspecto y que puedas cubrir ese test en un mejor tiempo, ¿no? Pero a lo que voy es, no vamos a prometer resultados que quizás no sean viables, ¿no? Y pues lo que yo les comentaba, ¿no? Vender esas pruebas genéticas. Uno, sin ese seguimiento profesional. Y dos, si vemos que no se expresan en saliva y la estamos haciendo en saliva, pues prácticamente estaríamos inventando los resultados, ¿no? Entonces tampoco vamos a buscar vender humo, ¿no? Sino más bien apoyarnos. Y era algo, ¿no? Que comentaba Roche, bueno, me interesa que si llega, si el atleta tiene la oportunidad económica o a esa accesibilidad de hacerse una prueba genética y se la lleva a su nutriólogo, que realmente el nutriólogo a partir de ahí pueda generar esas estrategias nutricionales, ¿no? Porque si no, pues de nada va a servir, ¿no? O sea, como que, bueno, ya la tengo, pero no la sé leer, no la sé interpretar, no sé cómo potenciarla, pues prácticamente es como si no fuera útil, ¿no? Entonces, esa era parte de la vinculación de la capacitación continua para que pudiéramos, sí, mira, son estos polimorfismos, este RS es el número de catálogo, están estas secuencias o estas bases nitrogenadas cambiadas, y sabemos que podemos aumentar la expresión con estos suplementos o con estos nutrientes, etcétera, ¿no? O sea, realmente eso es lo que buscamos, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, antes de este caso práctico, bueno, aquí era lo de las limitaciones éticas que les había comentado. Bueno, quiero concluir porque nos vamos a ir a la parte práctica, al caso, ¿ok? Entonces, vamos a ir cerrando esto para irnos a la práctica de cómo integrar esa genética en la consulta. Pues bueno, sí, vamos a hacer esa evaluación clínica, vamos a generar esos objetivos, como lo hacemos, vamos a hacer esa interpretación genética contextualizada de acuerdo a las pruebas que habíamos solicitado a nivel molecular. La biología molecular es una herramienta, ¿no? Que nos ayuda bastante a través de esas técnicas. Y a partir de ahí vamos a hacer ese diseño nutricional individualizado, esos seguimientos y ajustes si son necesarios, ¿no? Realmente la genética pues no es una receta, más bien es una herramienta de precisión y la genética pues no vino a complicar la nutrición deportiva, más bien vino a hacerla más justa, más precisa, más ética, que podemos sacarle el mayor provecho, ¿no? Yo creo que el futuro de la nutrición deportiva no está en extremo, ¿no? Sino en la integración inteligente de la ciencia, el contexto, la experiencia, ¿no? Que también vamos teniendo, basados todavía
en esta parte de la genética y siempre pues basándonos en esa evidencia, en que sea aplicable, la ética, como lo hemos comentado, y que tenga un impacto real en el atleta. Ujú. Entonces, bueno, no sé si desde el punto de vista teórico hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Perfecto, Excel nos comenta que no. Ninguna, ninguna. Muy bien, Antonio, perfecto. Todo bien, Ivana. Muy bien. Entonces, voy a necesitar de un candidato. Digo, lo puedo hacer yo, pero quiero que una persona lo genere. Un candidato que, perfecto, Betty, muy bien, que pueda hacernos favor de compartir pantalla para hacer algunas búsquedas. Yo le voy a ir dando las indicaciones para que lo vaya generando y lo vayamos viendo todos. Quién dice yo? Nadie se anima. ¿Quién dice yo? Nadie. Híjoles, ¿cómo son? No se preocupen, ahorita lo vamos haciendo aquí. Vamos a abrir. Bueno, creo que aquí a lo mejor. No te preocupes, Brendida, no te preocupes. Entendemos, entendemos. Bueno, vamos a abrir cualquier buscador, un Google Chrome, no sé qué otros haya, Mozilla, creo que también hay otro, ¿no? Y vamos a poner aquí Google, vámonos a Google, a la página de Google. Ya todos estamos aquí y vamos a poner PubMed. Ajá, aquí está. Entonces, PubMed, colocamos aquí, que son publicaciones médicas. Recuerda que aquí se trabaja con mesh, que son esos palabras claves, ¿no? Unidos por esos indicadores de I, O, ¿no? Conectores, más bien. Y vamos a hablar del ACTN3. Entonces, si yo le pongo aquí ACTN3, miren, ya me lo estaba dando por default, le pongo en buscar y pues me va a seleccionar muchos artículos, ¿no? De hecho, aquí está en el 2026 y le doy aquí el número de artículos que se publicaron en el 25, que fueron 54, versus en el 2003, que fueron solamente 3. Yo le puedo mover aquí, a lo mejor si estoy haciendo una investigación para una tesis, ¿no? De los últimos 2 años que queremos, o ya a vez aquí le ponemos directamente, ¿no? El del último año, los últimos 5 años, que quiero, si el resumen, si quiero un texto completo de manera gratuita, bueno, manera gratuita, o inclusive, ¿no? Si lo quiero completo, aunque tenga que pagar por él. Y aquí hay algunos artículos que están libres, ¿no? El artículo que les decía, ¿no? Del ACT3, del gen de la velocidad, más un solo gen de la velocidad, y otros, ¿no? Que tienen que ver también con el deporte, con la parte de la clínica, ¿no? Este es el polimorfismo más común, el R577X, ¿no? Aquí está a nivel proteico, también si lo investigamos más está a nivel de bases nitrogenadas, pero bueno, al fin y al cabo estos son artículos, ¿no? Que nos van a ayudar a complementar o a entender cada uno de los genes. Yo creo que ya cuando veamos un gen, ya sea en la clínica o en el deporte, ya pueden venir aquí a buscarlos, pero algo que a mí se me aparece interesante es esta parte. Ujú. Me voy a ir a donde dice Mesh, en la parte inferior derecha, me voy a donde dice Mesh. Y si se dan cuenta, cambio un poquito la pantalla, por decirlo así. Aquí tenemos Mesh y nos vamos a Gen.
a Jean, ¿vale? Y aquí le voy a colocar otra vez a ACTN3, alfactinina 3. Le voy a dar clic en buscar.